es líder. Muchas gracias, ahí está falta la grabación. Y además es líder de la mesa de ciberseguridad de Chiletec. Él les va a contar más sobre él si él quiere, y al final también podrán realizar todas sus preguntas, las cuales pueden ir haciendo a través del chat. ¿Ya? No haremos preguntas intermedias porque si no nos va a atrasar mucho la presentación, ya que hay bastantes preguntas, perdón, bastante información, así que les pedimos que la hagan a través del chat y después pueden prender, obviamente también lo invitamos desde ya a prender sus cámaras si lo desean. César, todo tuyo para comenzar. Ya. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Buenos días a todos. Tal como dijo Josefina, nosotros tenemos una presentación bastante extensa y este tema es bastante complejo. La mayoría de ustedes, según pude ver en la información que me entregó Josefina, tienen alguna relación con el área tecnológica. Hay algunas empresas que tienen un tema de salud con la tecnología, hay oficiales de seguridad, vimos también auditores TI, y en el fondo voy a intentar en 45 a 50 minutos resumir la importancia y el quehacer de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Para lo cual entonces vamos a ir a algunos... Que se pausó. Ahí sí. Sí, parece. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Ya, les decía que para hablar de gestión de continuidad de negocio, lo primero que nos preguntamos, y seguramente ustedes que en la medida que no estén interiorizados en este tema, pueden pensar de que hay muchas empresas certificadas en Chile en un sistema de gestión de 22.301. Entonces yo acá hago la pregunta y tomo un universo de 600.000, se dice que son mucho más, pero si uno saca las más chicas, qué sé yo, y toma 600.000, 500.000, y seguramente no tenemos tiempo como para hacer una encuesta, pero muchos de ustedes dirían 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, y bueno, desgraciadamente las respuestas son menos de 50 empresas. Entonces esto nos da una primera aproximación al tema, porque de alguna manera estamos insertos en un modelo de madurez o en un estado de madurez que, por llamarlo de alguna forma, es precario. Por eso, por el número de empresas que están certificadas. Entonces, dicho eso, ¿representa una ventaja competitiva certificarse? Y la respuesta obvia es sí. ¿Por qué representa una ventaja competitiva certificarse? Porque si yo logro obtener esta certificación, me pongo en la élite de las empresas. Hoy día empresas que dan servicios como Sonda, GTD, algunos bancos, tienen esta certificación, pero la mayoría de las empresas no. Entonces, sí es una ventaja competitiva. Y el otro aspecto que está relacionado con la competencia, que yo como dueño de empresa, como gerente comercial, obviamente que comercialmente puedo obtener ventaja al estar certificado. Y debido a que la mayoría de ustedes son empresas de tecnología, de servicios de tecnología y lo que agrupa Chiletec, en el fondo acá vamos a comentar brevemente algunas exigencias que se han ido dando para las empresas de servicio. Nosotros como empresa consultora, sobre todo desde el año pasado, tenemos requerimientos urgentes y muy prioritarios de empresas de servicio que dicen: queremos seguridad de la información, queremos certificarnos, queremos continuidad de negocio, queremos ver temas de riesgo operacional, porque mi cliente me lo exige y me dio un plazo perentorio. Si no tengo esto en 3, en 6 meses, puedo dejar de ser proveedor. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y para que ustedes conozcan la génesis. Esto viene de la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión del Mercado Financiero se fusionó hace un tiempo la SVIF, Superintendencia de Banco, con la Superintendencia de Valores, y hoy día se agruparon como CMF, y se dice que el día de mañana va a estar también la Superintendencia de Pensiones. Entonces ellos hicieron sinergia, tomaron todas sus normativas
y están exigiendo, de acuerdo a Basilea II, que es la gestión de riesgo operacional a nivel mundial, están exigiendo el cumplimiento de todo lo normativo en materia de riesgo operacional, y ya lo voy a explicar los pilares y por qué se habla de riesgo operacional, y a través de la norma 454 que emitieron el año pasado. La norma se llama Norma de Riesgo Operacional y Ciberseguridad, que también los invito a bajarla de la CMF y poder leerla porque es bastante aclaratoria, y por otra parte trae un formulario de autoevaluación que, si uno lo ve, puede irse preparando para estos temas. Entonces, ¿qué es lo que hace la CMF? Supervisa a las empresas del sector financiero, seguros, cooperativas, caja de compensación, etcétera, y les pide este cumplimiento. ¿Y qué es lo que tienen que hacer esas empresas? Analizar sus proveedores críticos, y dentro de los proveedores críticos empiezan a aparecer ustedes, como empresas de cloud computing, de servicios, de diferentes tipos de tecnología, y le empiezan a pedir a ustedes el cumplimiento. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Una vez que cumplen con esas empresas, exigir a sus proveedores críticos el cumplimiento, porque esto en la cadena de valor, todos tienen que tener seguridad de la información y continuidad de negocio. Y aquí algunos datos duros que los vamos a ver rápidamente, y que espero que los que están acá rápidamente se sintonicen y digan: ah, me están hablando de ransomware, pero yo quiero ver continuidad de negocio. Está muy relacionado, y las cifras así lo demuestran, digamos. El número de ataques del 2021 creció en una cifra más del 100%, el promedio de pagos que hicieron por ciberataques de ransomware, que el año 2019 era del orden de los $115.000, hoy día ya va en el orden en promedio de $570.000, y así sucesivamente. Lo que más se ha llegado a pagar a nivel mundial son $40 millones. Entonces esa cifra hay que considerarla. Y por otro lado, se habla del cambio en las reglas del juego. ¿Por qué? Porque el ransomware ya se transformó en una extorsión, y esta extorsión, que partió hace algunos años con el sector financiero, hoy día, ahí no lo voy a leer entero, pero ustedes se pueden dar cuenta de que el porcentaje está distribuido en los diferentes rubros de empresa. O sea, acá no hay ninguna empresa que se salve y que pueda decir: mira, yo no me preocupo de ransomware y cómo me puede afectar la continuidad de negocio, porque yo no soy banco, yo no soy energía, y aquí están educación, salud, gobierno, retail, etcétera, digamos, como parte de esta estadística. Por otro lado, esto también de una fuente a octubre del 2021 de Microsoft, nos da cifras que son bastante importantes y que, le insisto, hay que considerarla dentro de continuidad de negocio. 7.000 millones de intentos de ataque en América y el Caribe, 410 millones de intentos en Chile. Entonces estas son cifras que de alguna manera hay que transparentar, y sobre todo a los directivos de empresa poderles, porque ahí hay que hacer todo un tema de sensibilización para que los directivos de empresa se den cuenta que estas son magnitudes grandes, que son organizaciones internacionales y organizaciones con jerarquía, la ciberdelincuencia, y que esto es un tema serio, y a las empresas que no han sido atacadas es un tema de tiempo que las ataquen. Y por otro lado, lo que les decía respecto al tema de continuidad de negocio, estas cifras normalmente van muy desfasadas, y ahí aparece Chile, que avanzó el año 2020 con 32, y hoy día estamos cercanos a los 50, y también uno puede ver que el tema en Latinoamérica es bastante débil, y obviamente que nos llevan ventaja los países como Norteamérica y Europa, digamos. Entonces, esa es nuestra realidad respecto a la certificación 22.301. Por lo tanto, también acá no hay que angustiarse respecto a decir: oye, yo no estoy certificado. Hay muchas empresas que tienen planes de continuidad de negocio, plan de contingencia tecnológico, voy a explicar un poco la diferencia, y que no están certificadas, pero por lo menos han dado un paso, pero como empresas certificadas son pocas.
Entonces ahora, ¿cuáles son los beneficios para mi negocio? Si usted como responsable de las tecnologías o dueños de empresa, gerente general, uno puede decir, bueno, primero, esto, ¿no es cierto?, significa que si yo me adhiero a la ISO 22301, voy a estar adherido a las mejores prácticas a nivel internacional. O sea, aquí como se dice en buen chileno, no hay que inventar la rueda y uno, así como en seguridad de la información, se adhiere a la 27001, acá se adhiere a la 22301. Y esto obviamente significa la reducción de costos y un menor impacto en el desempeño del negocio. Y acá tengo muchos ejemplos, voy a ir dando algunos, pero tengo un cliente acá cerca de Cuarto Centenario que por vandalismo antes de ayer cortaron la fibra óptica y lo cortaron en varios puntos de Las Condes y entiendo que también en Providencia. Entonces ahí dejaron sin internet a varias empresas. Y obviamente que el proveedor del servicio, como fue un corte y no fue una falla, llevan prácticamente más de 24 horas sin poder resolverlo. Entonces esos son impactos en los procesos de negocio, porque los procesos de negocio se degradan, porque los procesos de negocio no pueden funcionar al 100%, por lo tanto se produce una pérdida en la organización. Entonces esto se trata de reducir esas pérdidas y estar preparado para una contingencia. Otros beneficios que son como bastante obvios, que tienen que ver con la capacidad de asegurar a los clientes, proveedores, reguladores, se habla de los stakeholders, de las partes interesadas, en tener sistemas y procesos, ¿no es cierto?, que sean sólidos en materia de continuidad del negocio. Obviamente que mejora el rendimiento empresarial, y aquí aparece un término que no sé si lo habrán escuchado, pero las empresas en Europa y en Estados Unidos ya no hablan de continuidad de negocio, hablan de ser organizaciones resilientes. ¿Y qué significa eso? Significa que ellos tienen la capacidad de recuperarse en un tiempo récord, en el menor tiempo posible y frente a cualquier evento de cualquier tipo. Entonces ahí hasta el momento el ejemplo emblemático que hay ocurrió el año 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas. Funcionaba en una de las torres la área de tesorería del Citibank, que es más grande que cualquier empresa mediana en Chile, y ellos se recuperaron en 18 horas. Entonces, pese al daño que tuvieron y a la desaparición del edificio y todo, ellos fueron capaces de operar en 18 horas. Ese récord no lo tiene nadie. De eso se trata un poco el tema de resiliencia. Por otro lado, bueno, se logra una mejor comprensión del negocio, se hacen los análisis, la gestión de riesgos, la planificación estratégica, etc. Y acá está con mayúscula la pregunta y un poco un desconocimiento que hay en ciertos directivos, que cuando uno habla de riesgo operacional o les pregunta para quién es la ISO 22301, como les decía antes, tienen la tendencia a decir esto es para el sector financiero y yo no soy banco. Y ese es un error garrafal. ¿Por qué razón? Porque 22.301 aplica a todas las organizaciones independiente de su tamaño, del tipo de industria, naturaleza del negocio. Por lo tanto, tengo que estar de alguna manera preparado y aplica a todo. Y obviamente que voy a cumplir de mejor forma con los organismos reguladores, con los clientes, etc. Y también esto tiene un link que, entre la estructura de alto nivel, que también está desarrollada por la ISO, que les permite, bajo la 22.301, integrarse y relacionarse con la ISO 9001 de calidad, con la 14.001, etc. Acá también hay una nueva versión de la 22.301, que es la 2019, que los invito a conocerla, y que en definitiva hicieron una serie de mejoras respecto a la claridad, a la consistencia, etc. Pero quiero entrar un poco más al área chica de los riesgos, y
y también acá hay una pregunta. Este año que estamos viviendo y el futuro cercano, ¿ustedes creen que aumentan los riesgos para las empresas y las personas? Seguramente la respuesta de todo es sí. ¿Y por qué aumentan? Porque, ¿no es cierto?, hemos estado más de 2 años viviendo la pandemia, estamos con la ciberguerra, y no es un tema para extenderme, pero ustedes ya lo han visto en las noticias: Chile, China y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, ciberataques, ciberterrorismo y cambio climático. Y el cambio climático tiene que ver mucho con continuidad de negocio. Se han visto temas de inundaciones, de cosas de la naturaleza que nunca habían sucedido, que hoy día hacen arrastrar empresas, afectar ciudades, etcétera, que obviamente que está muy relacionado con continuidad de negocio. Y algunos casos recientes, y esto es solamente para invitarlo a hacer el link entre varios temas, simplemente uno de los ciberataques recientes fue el oleoducto en Estados Unidos. Y este oleoducto fue atacado con un ransomware y eso paralizó todo el tema del petróleo de la costa este de Estados Unidos. Tuvo que intervenir el presidente Biden y hasta el momento nunca más se supo cuánto fue lo que tuvo que pagar este oleoducto, pero produjo un problema de paralización no solamente del oleoducto, sino que paralizaron varias empresas que al quedarse sin petróleo no podían funcionar. Entonces, este es un ejemplo claro de que el ransomware o la extorsión está muy relacionada con la continuidad de negocio. Otro tema que pasó el 7 de junio del año pasado, simplemente atacaron a Honda en Estados Unidos, y no es cierto, Honda, por ser una empresa japonesa y por todo el avance tecnológico que tienen los japoneses, es una super empresa con robótica, con los mejores estándares de seguridad de la información, simplemente igual fueron vulnerados. Y acá lo que yo digo, ¿existe relación entre ciberseguridad y continuidad operativa del negocio? Sí. ¿Por qué? Porque atacan a Honda. Honda estuvo más de 3 semanas con paralizada su planta de producción, y la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuánta plata perdió Honda por estar paralizada su producción, ¿no es cierto?, de automóviles y maquinarias que hacen? Seguramente son varios millones de dólares, seguramente es difícil de cuantificar. Entonces acá mi recomendación es que cuando ustedes se enfrenten a abordar un proyecto de continuidad de negocio, tengan presente y traten de tomar valores, cifras, de decir, estamos sin correo electrónico durante un par de días. ¿Cuánto pierde la empresa por no poder funcionar a través del correo electrónico? Hace unos meses, ¿se acuerdan cuando fue el colapso de WhatsApp y quedamos todos sin WhatsApp? Bueno, hoy día el WhatsApp se está ocupando como parte de la operación de una empresa porque estamos todos coordinados, qué sé yo. Al quedarse sin WhatsApp, inmediatamente se produce una degradación de servicio. Entonces, hay que tratar de demostrar las pérdidas y tratar de cuantificarlas, aunque sean estimados, para poder obtener los recursos para poder tener un buen plan de continuidad de negocio. Ahí hay otro ejemplo que voy rápido, también una empresa en Estados Unidos, una gran empresa de cereales, carne, cerdo, pollo, fue atacado por otro grupo que se llamó Black Matter, y resulta que también les pidieron 6 millones de dólares en puro rescate. Entonces muchas veces se sabe la cifra de la extorsión, pero pocas veces se sabe la pérdida que hay detrás de eso, que puede ser bastante más que los 6 millones de dólares que perdieron. Entonces, esto no lo digo yo, sino que lo saqué de una fuente que se llama Intel Ocean, que es he sacado muchos papers de ahí porque es una muy buena fuente de información, y ellos dan a conocer también la relación que hay entre los ciberataques y la paralización del negocio. Y ahí, ¿no es cierto?, hablan de lo mismo que le estoy diciendo y dan una cifra del panorama del ransomware respecto a un costo promedio
de $136.000 y ponen como ejemplo Colonial Pipeline, que lo acabamos de comentar. Entonces, estos temas se están dando a conocer en esa línea. Bien. Ahora, yo los quiero llevar a que si la gestión de continuidad de negocio es importante, ¿por qué es importante mirarla como parte de la gestión de riesgo operacional? Y esto tiene que ver con, hace mucho tiempo, desde los inicios de Basilea II, el año 2005, se habla de que la gestión de riesgo operacional es el paraguas de 3 pilares fundamentales o tiene 3 pilares estratégicos, que son gestión de seguridad de la información, ISO 27001, gestión de continuidad de negocio y calidad. Entonces, cuando ustedes como empresas de servicio quieren avanzar y tener un plan de estar sólido en gestión de riesgo operacional a futuro para tener más clientes, demostrar seriedad, demostrar que hacen las cosas bien, hay que partir por uno de estos pilares y empezar a desarrollar eso con un enfoque de gobernanza y con una mirada hacia la gestión de riesgo operacional. Y acá repito, porque en esto soy majadero, menos de 150 empresas certificadas, menos de 50 empresas, y en calidad, por la cantidad de años que llevamos en Chile, hay alrededor de 6.000, 7.000. Y la otra mirada que quiero explicar, y para que ir relacionando los temas, tiene que ver con riesgo operacional arriba, seguridad de la información como un pilar, y aquí también les quiero dar un tips o algo que ocurre cuando hay un ciberataque, y ocurrió cuando atacaron al Banco de Chile, al Banco Consorcio, lo que ha habido con la clave única, con Banco Estado, etcétera, etcétera, que los directivos de empresa y se pone como de moda el tema de ciberseguridad. Entonces dicen, preocúpense de la ciberseguridad, y mandan a hacer proyectos de ciberseguridad, diagnósticos de ciberseguridad, etcétera. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque la ciberseguridad es un componente de la seguridad de la información. La seguridad informática, la seguridad de las tecnologías de la información es un componente de la seguridad de la información. Pero si yo hago ciberseguridad, resuelvo una parte. Yo tengo que mirar esto como seguridad de la información. ¿Y por qué razón? Porque tengo, por otro lado, el pilar de continuidad de negocio. Entonces, al tener ese pilar de continuidad de negocio, yo que cómo relaciono la seguridad de la información con continuidad de negocio, porque aparecen zonas grises. Muchos de ustedes habrán vivido y habrán escuchado de WannaCry, el año 2017 o 18, si no me falla la memoria. Entonces, WannaCry partió por acá con un incidente de seguridad de la información y empezó a propagarse y empezó a botar procesos de negocio, o las grandes empresas dijeron ese día viernes, señores, váyanse a su casa, desconéctense a internet, no usen el correo electrónico, no sabemos qué pasa, y los procesos de negocio bajaron, no sé, de un 100 a un 40, a un 30, a un 50. Entonces ahí inmediatamente viene la reflexión. O sea, un incidente de seguridad de la información me repercute en la continuidad de negocio. ¿Cuánto pierdo? ¿Qué pasa con mi imagen reputacional si yo aparezco como una de las empresas que fue atacada por WannaCry? ¿Cuánto vale eso? Entonces, todo eso nos lleva a esta relación. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, en el caso de ciberseguridad, hoy día tenemos el framework NIST y la ISO 27032. En el caso de seguridad de la información, tenemos 27001 como familia de las 27.000, y que ahí también las empresas de servicios que dan cloud computing tienen que tener muy a mano la 27018, que es privacidad de datos en la nube. Las empresas que usan servicios de cloud y que tienen un proveedor tienen que hacer exigencias en el contrato respecto a qué pasa con la privacidad de datos en la nube. Y ahí viene todo un tema que solamente se los dejo enunciado, y entiendo que hay gente acá que tiene un negocio de salud con tecnología o algo, vi ahí de doctor algo. Bueno, la parte de la reforma de ley de protección de datos que está en el Congreso y que
se supone que después de 5 años se aprueba ahora, eso va a traer un temazo respecto a la Agencia de Protección de Datos Personales y de otras cosas que van a obligar a las empresas a cuidar de mejor forma la protección de los datos, y eso implica tener buenos sistemas de 27001. Y en materia de continuidad de negocio, lo que estamos hablando de ISO 22301 y la ISO 31000 de gestión de riesgo, que es un framework, se relaciona con este mundo, de tal manera que me ayuda a gestionar los riesgos. Y acá solamente un pincelazo, esto lo voy a poner más atrás, más adelante, pero la verdad es que la gobernanza y los roles es fundamental. Y acá voy a dejar de lado toda la parte izquierda que tiene que ver con seguridad de la información, y en materia de gestión de continuidad de negocio, quien debe aprobar la política de continuidad de negocio, que es una base para poder, en definitiva, desarrollar un plan de continuidad de negocio, y la estrategia tiene que ser el directorio. Si ustedes inician un proyecto de continuidad de negocio sin al directorio como un ente, un actor relevante, como sponsor, como realmente convencido de la continuidad de negocio, la verdad es que el proyecto va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque ahí se aprueba la estrategia, y la estrategia tiene que ver con dinero, tiene que ver con inversiones. Hoy día ustedes se habrán fijado que en un banco, el banco puede el día viernes 30 entrar en contingencia, y uno como usuario la mayoría de las veces no se da ni cuenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen invertido varios millones de dólares en replicación de datos, data center, espejo, etcétera, que le permiten en milisegundos tomar el control desde el punto de vista de la contingencia. Entonces, dependiendo de cuál sea el negocio de ustedes, tienen que lograr una política y una estrategia de continuidad de negocio que le permitan hacer un plan de continuidad de negocio, posteriormente desarrollar pruebas, planes de prueba, etcétera. Y aquí aparece, y lo vamos a ver en la siguiente slide, la figura del oficial de continuidad de negocio, que se la voy a explicar. Entonces, todo esto de gobernanza tiene que bajar el directorio, la gerencia, los usuarios y las terceras partes y clientes. Porque si yo soy cliente de una empresa que yo sé que tengo solidez en continuidad de negocio, voy a estar mejor preparado para poder tener una relación. Los comités también son parte importante, y muchas empresas hoy día tienen comité de seguridad de la información y comité de continuidad de negocio. Entonces acá, en materia de los roles, también como una visión general, el oficial de continuidad de negocio, todo el sector financiero y algunas compañías de seguros ya tienen separada la función de oficial de seguridad de la información del oficial de continuidad de negocio. ¿Por qué razón? Porque son cosas que se contraponen. O sea que en definitiva, el de seguridad de la información no quiere hacer pruebas de continuidad de negocio que pongan en riesgo la información, y viceversa. Entonces acá aparece riesgo operacional, encargado de ciberseguridad, oficial de cumplimiento, y un nuevo rol que se llama oficial de protección de datos personales, que es lo que les mencionaba la ley. Entonces estos roles, también vi por ahí que estaban inscritos algunos auditores de TI. Los auditores tienen que, de alguna manera, para poder hacer auditoría a las funciones de estos roles, en definitiva, poder entender cuál es la descripción de cargo, de qué se tratan los roles para poder hacer un adecuado control. Y acá, debido a los roles y a todo esto, repito lo que dije al inicio. La Comisión del Mercado Financiero está cada vez con más exigencia a las empresas, y las empresas están exigiendo a ustedes como proveedores críticos, por lo tanto toda la función de auditoría tiene que ir en esa línea. Entonces, ¿qué es la continuidad de negocio? Bueno, nos permite, digamos, a través de un marco estratégico, táctico y de mucha formalidad y de mucha documentación, poder de alguna manera mejorar en la organización un aspecto proactivo de estar preparado para los diferentes escenarios,
proporcionar un método ensayado, porque a través de las pruebas uno va insistiendo en la mejora continua y los aspectos que van fallando cuando yo pruebo un plan de continuidad de negocio. Ventajas de la continuidad del negocio, que acá está de otra forma, en el fondo, acá se insiste en la protección de las personas, porque hoy día las empresas necesitan a las personas para poder funcionar, el mantenimiento de las actividades esenciales, comprender la organización de acuerdo a los procesos de negocio, reducir los costos, que hay una reducción de costos, y confianza a los clientes, cumplimientos normativos, ventajas o cumplimientos de requisitos legales, etc. ¿Cuáles son los componentes claves de un sistema de gestión? Bueno, como componentes clave, y esto a nivel de resumen, porque lo que más cuesta en este tipo de charla es un sistema de gestión que es muy extenso y que de alguna manera es bastante amplio y complejo. Acá solamente algunos aspectos relevantes. Tener una buena política de continuidad de negocio, definir personas con responsabilidades definidas, o sea, acá aparecen conceptos de usuarios críticos, de líderes usuarios, de dueños de proceso, de tal manera que de alguna manera esos procesos de gestión estén asociados a la política, a la implementación, a la evaluación del rendimiento, a la revisión por la dirección y a la mejora continua. Toda la documentación que yo desarrollo con un sistema de gestión tiene que estar sujeto a que sea auditable, porque tanto la auditoría externa como la auditoría interna así lo permiten, digamos, o sea, así lo exigen. Por otra parte, y acá con los procesos hay algo que es una pregunta recurrente de las empresas que van a iniciar un camino a la certificación, que tiene que ver con, ¿me certifico todos los procesos o certifico algunos procesos? Entonces acá la respuesta es, uno en un sistema de gestión de continuidad de negocio 22.301, uno define el alcance, por lo tanto yo puedo tomar uno o dos procesos que sean críticos para mí y después al siguiente año sumar otro, o incluso se puede disminuir, si yo he tomado 3 o 4, bajar a 2, y siempre la entidad certificadora me va a permitir hacer eso porque el alcance lo define el cliente. Otro aspecto importante es, y también es una pregunta recurrente, es cuál es la diferencia entre un plan de continuidad de negocio y la recuperación ante desastre. Y acá en Chile se habla de PCN como plan de continuidad de negocio, que viene de los gringos Business Continuity Plan, o Disaster Recovery Plan, que hoy día en nuestro lenguaje está más como un plan de contingencia tecnológico, o PCT. Entonces, y acá una forma simple de explicarlo para que ustedes, los que no lo tenían claro, les quede sumamente claro. Cuando yo hago un plan de continuidad de negocio, me pongo en los procesos de la empresa. Y el plan de continuidad de negocio no es responsabilidad del área TI. El plan de continuidad de negocio es transversal a todas las áreas y, por lo tanto, y como su nombre lo indica, es de acuerdo al negocio, desde arriba. Pero si yo tengo que hacer un plan de contingencia tecnológico, obviamente que ahí me pongo como tecnología de la información y las comunicaciones y veo todos los servicios tecnológicos que soportan esos procesos de negocio. Por lo tanto, eso significa que ambos son importantes y normalmente cuando yo hago un plan de continuidad de negocio, por el grado de tecnología que tiene la empresa incorporado, tengo que tener un plan de contingencia tecnológico. Esas son como las grandes diferencias y ambos son importantes para el funcionamiento de una empresa. De hecho,
¿no es cierto? Tenemos el caso de la pandemia cuando empezó en marzo del 2020. En definitiva, las empresas dijeron, como se fue toda la gente hacia las casas, vamos a hacer teletrabajo. ¿Para qué? Para dar continuidad al negocio. Pero los que no tenían planes de continuidad de negocio lo hicieron en forma improvisada, pusieron en riesgo la seguridad de la información, porque no tenían VPN, porque la gente funcionaba con el PC de la casa, etcétera, etcétera. Y los ciberdelincuentes que están ahí atentos a delinquir, dijeron, están en la casa, los atacamos a las casas y aumentaron sus ganancias en un 600% producto de el robo de información y de dinero. Entonces, acá unas cosas que son un poco más detalladas, pero que después ustedes los van a poder leer en el apunte. En una norma ISO 22301 hay que tener como fundamentos metodológicos, y así lo dice la norma, todo lo que dice en relación con la organización y el contexto, el compromiso de la dirección, el soporte, la evaluación del desempeño para todo lo que tiene que ver con auditoría, controles de cumplimiento, etcétera. Y una parte que sí la vamos a ver, que es como el corazón de la 22.301, que tiene que ver con el VIA, las estrategias de recuperación, los procedimientos alternativos de contingencia, y hay una evaluación de riesgo que, como les decía anteriormente, uno se puede apoyar en la ISO 31000. Esta metodología, en honor al tiempo, me lo voy a saltar porque es más o menos lo mismo, y acá solamente destacar el VIA. El VIA, que es Business Impact Analysis, es un componente importante del plan de continuidad de negocio. Cuando a ustedes les toque iniciar un desarrollo de este tipo, tienen que apoyarse en la 22.317, que es la norma que da los lineamientos del desarrollo de un VIA. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces, si ustedes como gerente de TI o como CEO de una empresa mediana o chica, se pregunta cuáles son nuestros procesos críticos, no se trata de hacerlo así como lo que yo creo, sino que hay que hacer una evaluación, tener todos los procesos identificados y poderlos pasar por este análisis, y que eso venga de la alta dirección, que involucre al responsable del proceso, y ojalá participen también los administradores de las actividades que son críticas, para poder obtener un VIA que se los voy a mostrar, que en definitiva, como les decía, análisis de impacto del negocio, y que a diferencia de la evaluación de riesgo, acá se mete en forma más específica. Entonces yo tomo, por un lado, para hacer un VIA, tomo los procesos de negocio, tomo parámetros del VIA, que los vamos a ver, que tienen que ver con parámetros de tipo financiero, reputación, legal y regulatorio, contractual, objetivos del negocio. O sea, acá yo no puedo hacer un copy-paste de un plan de continuidad de negocio, porque cada plan de continuidad de negocio y cada certificación ISO 22301 va a depender mucho del tipo de negocio que yo tenga. Hay negocios que no están regulados, hay otros que tienen más relaciones contractuales, etc. Y yo someto todo esto a este análisis, y acá tengo algunos ejemplos. En definitiva, cuando yo hago la evaluación de impacto, uno de los aspectos que se tienen que ver al nivel de un comité de gestión de continuidad de negocio y al alto nivel, es decir, bueno, si a nosotros nos sucede algo que tenga impacto alto y perdemos sobre $500.000, ¿ese es alto o puede ser alto para una empresa más chica perder 100 millones de pesos? Entonces, en definitiva, uno busca esos parámetros de alto, medio y bajo de acuerdo a la organización, la reputación, la legal, contractual, etcétera, de tal manera de, con esta matriz, yo poder ir ubicándome y ir, ¿no es cierto?, por cada gerencia, por proceso, ir viendo las pérdidas económicas, el deterioro de la imagen corporativa, etcétera, servicio al cliente, y lo voy calificando de tal manera de poder llegar a esto, un análisis, ¿no es cierto?, que me permita ver, de acuerdo a una matriz 5x5, impacto y probabilidades que ustedes deben conocer, y poder situar
los procesos más críticos en la parte roja y poder decir, objetivamente esto es. Y cuando ustedes se enfrenten a la certificación, no basta con decir, yo elegí estos procesos críticos. Les van a pedir la metodología y la documentación de la metodología y en qué se apoyaron para poder llegar a eso. Porque, le insisto, esto requiere mucha formalidad y mucha documentación. Escenario de falla es otro aspecto súper importante y que acá la Asociación de Bancos hace más de 15 años desarrolló y agrupó en estos 4, o algunos hablan de 5 escenarios de falla, que son sin sistema, sin instalaciones, sin proveedores críticos y sin personal. Porque yo en un plan de continuidad de negocio no puedo entrar a analizar que tuve un corte de luz, que tuve esto. Los escenarios de fallas chicos se resuelven en minutos, en un tema corto. Pero acá se trata de escenarios de falla grave, que las causas pueden ser un incendio, un terremoto, una inundación, pueden ser, en el caso de sin instalaciones, ¿no es cierto?, el bloqueo del sector por amenaza de bomba, vandalismo, todo lo que estamos viviendo, etcétera, intoxicación, pandemia, etcétera. De hecho, una empresa de retail bastante grande, el año, parece que fue antes que partiera la pandemia, tuvo una huelga y ellos resistieron la huelga hasta que los huelguistas le bloquearon el centro de distribución. Entonces ahí tuvieron un incidente grave, activaron su plan de continuidad de negocio y tuvieron que llegar a un acuerdo porque simplemente se les paralizaba el negocio. Entonces, todas esas cosas se analizan en estos escenarios de falla. Y para ir ya aproximándome al término, y como había prometido a través de la convocatoria que hicimos con Chiletec, un roadmap muy general, y ojalá fuera así de fácil, ¿no es cierto? El proyecto parte con el sistema de gestión de continuidad de negocio ISO 22301, la política de continuidad de negocio como un aspecto clave, la definición de procesos críticos por el VIA, la definición de escenarios, y aquí aparece algo que es fundamental, que es la estrategia de recuperación. Yo frente al escenario tengo diferentes modalidades de estrategia, y cada estrategia está asociado a un costo. O sea, si yo quiero resolver el tema en segundo, seguramente me va a costar 10, 20 millones de dólares. Si yo puedo soportar eso y resolverlo en una semana, a lo mejor me cuesta mucho menos. Entonces, hay que ir haciendo esa relación de buscar una estrategia que sea acorde a la compañía y que me permita desarrollar un plan de continuidad de negocio y posteriormente, ¿no es cierto?, si es necesario, desarrollar el plan de contingencia tecnológico o hacerlo como algo en conjunto, poder de alguna manera implementar eso, porque una cosa es tener en el papel, decir de que el site de contingencia se activará en 3 segundos, y si yo no tengo las herramientas tecnológicas que me permitan activar eso en ese tiempo, obviamente que no me va a resultar. Las pruebas de un plan de continuidad de negocio, porque son vitales, porque me permiten, ¿no es cierto?, valga la redundancia, probar que el funcionamiento de lo que yo describí y de los procedimientos alternativos que van a entrar en funcionamiento en caso de una contingencia. Y como esto está en el ciclo de Deming y los sistemas de gestión están en la mejora continua, me permite ir mejorando. Y obviamente que este sistema tiene que ser mantenido, mejora. Hay una preauditoría para la certificación donde aparecen las no conformidades, y posteriormente que yo resuelvo esas no conformidades, llamo a la entidad certificadora y logro la certificación. El paso más corto es la certificación, porque una entidad certificadora, que son organismos internacionales que están en Chile, hacen la auditoría de certificación en 3, 4 días, en una semana, entregan el informe y dan su aprobación, o dan 30 días para solucionarlo. Y acá aparecen los roles que hemos mencionado: el oficial de continuidad de negocio,
El comité de continuidad de negocio, que es fundamental tenerlo para poder ir viendo los avances, y que en el fondo los comités tienen que, cuando se activa un plan de continuidad de negocio, se llama comité de crisis o comité de continuidad de negocio, que permite en el fondo dirigir esto. Y la capacitación y sensibilización de usuarios es muy importante, porque si ustedes tienen un plan de continuidad de negocio que no lo conoce nadie, y en el momento que estas fallas se producen a las 3 de la mañana y la persona no sabe cómo hacerlo, obviamente que el plan no va a servir de nada. Esto yo creo que ya lo dije, que en el fondo es transversal a todas las áreas, participan todas las áreas, y hay que tener todo bajo control de acuerdo a la empresa. En lo que dice relación con funciones y responsabilidades, claro, el ideal es que funcione un comité ejecutivo, un comité de crisis, un comité de continuidad de negocio, comité operativo, y va a depender un poco también del tamaño de la empresa. Lo que no puede ser que un plan de continuidad de negocio diga, como lo que pasó el 2010, en caso de terremoto nos juntamos en la sala de reuniones de la oficina ubicada en tal parte, nadie puede llegar a la oficina, no hay teléfono fijo, no hay teléfonos celulares, el comité no se puede reunir, y por ende menos van a poder dirigir la contingencia. Por lo tanto, eso hay que buscar una fórmula que sea implementable. Acá solamente esto se lo voy a mandar como parte del material, pero se requiere una gran cantidad de documentación y todo para poder avanzar hacia la certificación. Y acá quería recalcar que una cosa es capacitar, donde hay que tener temas relacionados con el intelecto, con las habilidades, qué sé yo, y otra cosa es sensibilizar, que tiene que ver con el cambio de hábitos. Y la comunicación se trata acá en un plan de continuidad de negocio, más que todo, que normalmente el gerente general es el que comunica que la empresa está en contingencia, o comunica a proveedores, a clientes, a organismos reguladores, y hay que declarar la contingencia oficialmente. Esto no nos queda tiempo para meternos, pero hay cosas que tienen que ver con el RTO, RPO, que se analizan y se ven los tiempos, etcétera, y un poco más detallado. Y esto ya lo dije. Y en esto, que tiene que ver con el plan estratégico, es también como una invitación, y se los dije cuando mostré el paraguas. El ideal es tener un plan estratégico que en una etapa 1 me permita desarrollar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la continuidad de negocio, relacionarlo con los temas 27001, después implementar riesgo operacional, la política de riesgo operacional, un plan estratégico, para llegar al cabo de 2 o 3 años a una gobernanza y cumplimiento de riesgo operacional. Eso es como un deseable. Les doy las gracias por el tiempo, y quedamos abiertos a preguntas, que me gustaría que, si las hacen, puedan encender la cámara para poder mirarlos, para que no sea todo tan virtual. Así que escuchamos. No sé, Josefina, si te hicieron alguna pregunta o tenemos algo en el chat. Hola, hola. No veo haber preguntas en el chat. No sé si alguien se anima o tiene alguna ahí consulta para César, aprovechar que está él, que le puede responder. O a lo mejor no se entendió nada. Acá dando las gracias. Gracias a ustedes por participar. Creo que no hay preguntas, César, pero volvemos a decirles que esto está grabado, que va a quedar disponible en el canal de YouTube de Chiletech, Chiletech.org, donde también lo invitamos a seguir a Chiletech, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología. Constantemente estamos haciendo actividades, eventos y harta iniciativa. De hecho, tenemos dentro de Chiletech una mesa de ciberseguridad, la cual lidera César, así que lo invitamos también a conocer más sobre Chiletech. Ahí Verónica, aparece una pregunta de Verónica Rosales. ¿En Chile hay empresas certificadas para esta norma? ¿dice eso, o hay empresas certificadoras que no?
Verónica. Certificadoras para esta norma. Ya. Sí, buena pregunta. En Chile, las empresas que desarrollamos sistemas de gestión no pueden certificar y las empresas certificadoras no pueden desarrollar. Entonces, normalmente las que hay acá en Chile son, las que yo conozco, son Aeonor, Tube Rayland, Bureau Veritas, ABB, que es norteamericana, y entiendo que hay otra argentina por ahí que se me va el nombre, pero son empresas internacionales con instalaciones en Chile que tienen la acreditación de poder certificar. BSI, que es British Standard Institute, que también no está en Chile, pero puede certificar. Entonces, esas son las empresas certificadoras. Y Verónica, te insisto que aquí el camino largo es el desarrollo y la implementación de un sistema. Y el camino corto es la certificación. Pero para hacer la certificación hay que haber cumplido con todo eso. Hay otra Ahí, pregunta de Iván que dice, para obtener esta norma, previamente hay que tener la ISO 27000. no, no. Los tres pilares estratégicos que yo nombré son independientes. O sea, yo puedo desarrollar primero la 9001, bien, o desarrollar primero la 22301, o desarrollar la 27001. Si a mí me preguntan cómo inicio un camino de tener estos tres pilares, yo recomiendo partir por seguridad de la información, porque si yo no tengo seguridad de la información, lo más probable es que tenga muchos problemas de continuidad de negocio. Entonces, en definitiva, hay que ir avanzando y primero proteger la información y después ver cómo hacer la continuidad de negocio. Perfecto. Estimado, Hay otra. ¿Sí? eh, nosotros tenemos la certificación de ISO 27001, la obtuvimos este año, y es evidente que como toda certificación está en su periodo de maduración. Teniendo ya la ISO 27001, teniendo planificado que de aquí a próximo año vamos a tener una 9001, ¿cuánto tiempo tú crees que toma? Pues, evidentemente no podemos hacer un análisis de caso específico, pero ¿cuánto tiempo toma certificar algún proceso relevante de 22.301? ¿Ya? Ya. Somos proveedores de servicios nosotros. Somos Sí. proveedores de servicios de ingeniería y tenemos nuestra nube Sixcloud. Hay que, se me imagina inicialmente, certificar Sixcloud. Claro. En el caso de ustedes, teniendo 27001, ya tienen un paso importante dado, porque ciertos requisitos de procedimientos de control que exige la norma 27001, lo exige la 22301 y la 9001. Por lo tanto, ahí uno hace un match y ahí tienes horas hombre ganadas. Y por otro lado, otro tema que tienes tú ganado es un tema cultural, porque acá una de las cosas más críticas es cambiar la cultura de las personas que nunca han tenido un sistema de gestión, nunca han hecho las cosas formalmente y de la noche a la mañana cualquiera de estos sistemas los obliga a hacer. Entonces hay un tema de resistencia al cambio, de cambio cultural. Entonces ese es otro paso importante. Por lo tanto, yo te diría que en el caso de ustedes, con un proceso, el desarrollo de un sistema de gestión continua de negocio no te va a tomar más de 3 meses, 4 como máximo, y lo que hay que ser astuto es empezar a juntar evidencia, porque si tú desarrollas en 3 o 4 meses y después te pones a juntar evidencia, vas a necesitar 3 meses más para juntar evidencia para llamar a la entidad certificadora. Entonces ahí el tips que yo doy es, cuando ustedes tengan una falla de algo, por ejemplo, tengo un cliente que ahora está documentando el corte de internet, porque los vándalos, ¿no es cierto?, o porque roban cable, por todas las calamidades que estamos viendo. Entonces, en definitiva, ellos, como se quedaron
sin internet, lo están documentando como prueba. Entonces, se documenta eso como que tú hubieras probado, y en realidad fue una falla, pero es real. Entonces, con eso ganas evidencia. Entonces, cuando tú te enfrentas a la entidad certificadora y te diga, ok, muéstreme su plan. Aquí usted dice que usted tiene plan de prueba, perfecto. Evidencia la prueba. Acá está. ¿Y dónde está el informe? Acá está. ¿Y se trató en el comité de continuidad de negocio? Acá está en el acta. Bien, porque esto y sobre todo para los tecnológicos, yo también en mi época de juventud llegué a ser gerente de informática, somos contingencia, este otro apurado, poco habituado a la documentación, y esto exige mucha documentación, mucho formalismo. Entonces los pasos que tú has dado ya está en un camino que te va a facilitar las cosas. Bueno, gracias por la respuesta. Sin duda, lo que tú dices, el cambio cultural ha sido importante y se nota. Lo otro, veo que hay harta comunicación con la 27001, el dominio 17 y otras cosas de ese Sí, estilo que nos ayuda a contingencia, el dominio 16 también. claro. Bien, muchas gracias. Sí, no hay de qué. César, hay otra pregunta de Mauricio. Dice, la ¿Ya? certificación ISO 22301, ¿qué vigencia tiene y cada cuánto se mantienen? ¿O es igual a la ISO 27001? Es igual. Todos estos tienen el mismo periodo de 3 años, te hacen una revisión anual, la puedes perder, es exactamente lo mismo. Esto para los informáticos es como echar a andar un ERP, echar a andar un sistema de gestión de continuidad de negocios, de calidad, de seguridad de la información. Tú lo partes y no para más. No debiera parar más. En el momento en que tú lo dejas sin actualizar, obviamente que te expones a perder la certificación. Ay, muchas gracias. Si no hay más preguntas, Josefina, podríamos hacer la toma de foto que ustedes después lo publican para terminar de una Sí, forma un poco más humana y no tan robótica. los Te lo invitamos dejo. ahí si se animan a prender su cámara solamente unos segundos para tomar una foto y así dejar registro de esta participación. Y te damos las gracias, César, por la charla. No hay de Ahí qué, está, Josefina. Ah, qué bueno. mira, ahí todos los rostros detrás de cámara. Yo pensé que había unos robots ahí que habían activado el Zoom. Hola, Evelyn. Ya creo que ahí va, Hola ¿cierto? César, un gusto, ¿Cómo estás? con mucho frío. Así se ve. Ya voy a hacer la toma para que pongan ahí sus mejores caras. Ahora va. Súper. Qué bueno verlos porque es complicado darle la charla a un punto verde, así que ahí por lo menos me voy con un poco más de feedback en esta época tan virtual que estamos viviendo. Súper. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y los dejamos invitados a seguir a Chiletech para que puedan tener mayor información. Sí, y cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier documento, algo que quieran profundizar del vía, de lo que sea, nosotros por nuestro tema y nuestras capacitaciones que hacemos tenemos mucho material, así que encantado de compartirlo. Genial. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.